Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, el día de hoy vamos a ver la última clase del tetramestre. Pues ya prácticamente ya terminamos, ya falta muy poco para los exámenes. El día sábado empezamos con el examen final. Realmente lo puse muy sencillo, entonces no creo que tengan algún problema. Todo es en base a los temas que hemos visto. Eh, y bueno, este último tema que nos corresponde ver es el de delitos, ¿sí? Eh, es un tema realmente, pues, relativamente corto, no es muy extenso. Denme un segundito nada más para abrir el documento. Eh, Vamos a ver lo que son los delitos, ¿sí? ¿Qué delitos se pueden presentar dentro de lo que es un juicio de amparo? ¿Y quién puede cometer esos delitos? Bueno, cualquiera de las partes que estén involucradas dentro de un juicio de amparo puede cometer un delito, ¿sí? Si omite o hace alguna acción que no debería dentro del juicio, pues se considera como un delito y el mismo debe ser sancionado conforme a la ley. De hecho, la ley de amparo nos menciona cómo es el proceder, cómo es la sanción que se debe de aplicar. Bueno, vamos a, pero déjenme abro aquí tengo la ley. Y bueno, vamos a ver algunos ejemplos. Nos dice, por ejemplo, el artículo 261 que se va a imponer una pena de 2 a 6 años de prisión y multa de 30 a 300 días. Aquí aplica para el quejoso o a su abogado autorizado, si los mismos, con el propósito de obtener una ventaja procesal, o sea, dentro del procedimiento, en la demanda afirme algún hecho falso o omita alguna información con el acto, que tenga relación con el acto reclamado, ¿sí? Esto siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal, etcétera. O sea, que sean situaciones delicadas. También se puede imponer esta misma pena al quejoso tercero interesado o al abogado si en el juicio de amparo se presentan testigos o documentos falsos, ¿sí? Sí, sí es bien sabido que esto no debemos hacerlo en ningún tipo de juicio, entonces pues la ley sí tiene muy bien especificado, ¿sí? ¿Cómo va a ser sancionado? Las multas a que se refiere aquí, pues pueden ser variables, ¿sí? Aquí el juez, por ejemplo, aquí la ley menciona que de 30 a 300 días. Aquí, pues el juez sí determina cuánto sería la multa, pues tomando en cuenta, pues en qué trabaja la persona que cometió pues la falta, ¿verdad? En qué trabaja, qué se dedica, qué ingresos tiene, etcétera, ¿sí? Porque pues tampoco le va a poner una multa súper alta si no la va a cumplir. Entonces, pues bueno, ahí se toma en cuenta. El artículo 262 nos dice que se impondrá una pena de 3 a 9 años de prisión, multa de 50 a 500 días, destitución e inhabilitación de 3 a 9 años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión público al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión, y nos menciona varios supuestos, ¿sí? Aquí estamos hablando de la autoridad responsable, es decir, la autoridad que emitió el acto reclamado. El acto que se está reclamando, bueno, la autoridad que dictó esa resolución, bueno, si ellos infringen en este tipo de cuestiones, pues bueno, pueden ser acreedores a la destitución de su cargo, una pena de 3 a 9 años de prisión, ¿sí? No nada más la destitución. Esto es si al rendir un informe previo con justificación expresa un hecho falso o niegue la verdad. Sin motivo justificado revoque o deje sin efectos el acto que se reclama con el propósito de que sobresea en el amparo, solo para insistir con posterioridad en la emisión del mismo. Es decir, si el juez dictó una orden de aprehensión y llega al amparo y él dice, bueno, ¿sabes qué? Pues yo la voy a cancelar, la voy a cancelar. Esto para que pues el juicio de amparo concluya, termine, y posterior a esto, pues el mismo juez pueda volver a girar una orden de aprehensión. Esto no debe hacerse, es un delito, ¿sí? Entonces, como les decía, el mismo puede ser sancionado. También, quien no obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra, es decir, que se le ordene que, por ejemplo, el juez de amparo le diga, sabes que suspende el acto reclamado y el juez de la autoridad responsable no hace caso, pues también incurre en un delito,
¿sí? En los casos de suspensión admita por notoria mala fe o negligencia inexcusable, fianza contra fianza que resulte ilusoria o insuficiente, es decir, que beneficie, ¿sí? A alguna de las partes, pues tampoco, porque pues este, debe ser intermedia, no debe estar del lado de ninguna de las partes. Y fuera de los casos señalados en las fracciones anteriores, se resista de cualquier modo a dar cumplimiento a los mandatos u órdenes dictadas en materia de amparo. Como ya les he venido diciendo yo en todas las clases, lo que sea ordenado dentro de un juicio de amparo debe acatarse tal cual lo ordena la ley, ¿sí? Sea un juez de distrito, sea un magistrado, este, cual sea la autoridad, ¿sí? Que dicte una resolución dentro de un juicio de amparo, debe acatarse. Bueno, el artículo 263 nos dice que los jueces de distrito, las autoridades judiciales de los estados y el Distrito Federal, cuando actúen en auxilio de la justicia federal, los presidentes de las juntas y de los tribunales de conciliación y arbitraje, los magistrados de circuito, los ministros de la Suprema Corte, son responsables en los juicios de amparo por los delitos y faltas que cometan, en los términos que definen y castiga el Código Penal Federal y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como este capítulo que estamos viendo de la Ley de Amparo. También al ministro magistrado, juez que dolosamente hubiera negado la causa que funda la recusación y esta se comprueba, se le van a imponer una pena de 2 a 6 años de prisión, multa de 30 a 300 días, destitución e inhabilitación por un lapso de 2 a 6 años. De hecho, cuando una persona quiere tomar un cargo dentro de gobierno, vamos a verlo así por un ejemplo, piden una carta de no inhabilitación, ¿sí? A esto se refiere. Se inhabilita la persona, se ficha, se boletina y pues le va a aparecer como si fuera una carta de no antecedentes, ¿sí? De hecho, así es parecida la carta esta de no inhabilitación. Ahí pues la piden para ver si tú no estás inhabilitada en trabajar en un puesto, pues ya sea político o de gobierno, ¿sí? Entonces, este registro, bueno, pues lo tiene el Estado y pues no es como que podamos evadirlo, ¿verdad? También se va a imponer una pena de 2 a 6 años de prisión, multa de 30 a 300 días, destitución o inhabilitación de 2 a 6 años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos al juez de distrito o la autoridad que conozca de un juicio de amparo del incidente respectivo. Cuando dolosamente, bueno, aquí también aplica lo mismo que comentamos ahorita, que no suspenda el acto reclamado a sabiendas que importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad, etcétera, cualquier situación delicada que esté señalada por la ley, como lo es, son estos ejemplos que hemos estado viendo. Y cuando no concediera la suspensión, siendo notoria su procedencia. Asimismo, se va a imponer una pena de 3 a 7 años de prisión, multa de 50 a 500 días, destitución e inhabilitación de 3 a 7 años para desempeñar otro cargo. Empleo o comisión públicos al juez de distrito o la autoridad que conozca de un juicio de amparo o del incidente respectivo cuando dolosamente no suspenda el acto reclamado, igual, a sabiendas de que importa el peligro de privación de la vida, ataques a la libertad, incomunicación, deportación o exclusión, etcétera. Y ponga en libertad al quejoso en contra de lo previsto en las disposiciones aplicables de esta ley. Y bueno, vienen aquí más supuestos, ¿sí? Igual los vamos a mencionar todos. El artículo 267 nos dice que se van a imponer una pena de 5 a 10 años de prisión, multa de 100 a 1000 días, en su caso, destitución e inhabilitación de 5 a 10 años, aquí ya está un poquito más, pues más estricta, ¿verdad? La sanción, para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos a la autoridad que dolosamente incumpla una sentencia de amparo o no la haga cumplir, repita el acto reclamado, omita cumplir cabalmente con la resolución que establece la existencia del exceso o defecto, y cuando incumpla la resolución del incidente que estime incumplimiento sobre declaratoria general de inconstitucionalidad. Estas penas que se señalan en este artículo deben ser impuestas en su caso al superior de la autoridad responsable que no haga cumplir una sentencia de amparo. Es decir, vamos a tomar por ejemplo, la autoridad responsable es un juez, pero si el juez
es el que falla por ejemplo, en no cumplir con la sentencia de amparo, pues no se le va a sancionar a él, se le va a sancionar a su superior jerárquico, quien viene siendo pues algún magistrado, pues a lo mejor al presidente del tribunal. Bueno, ya en ese caso ya se vería directamente, ¿verdad? Con la autoridad que corresponda. Artículo 268. Se va a imponer una pena de 2 a 3 años de prisión o multa de 30 a 300 días y en ambos casos destitución e inhabilitación de 1 a 3 años de prisión, perdón, de 1 a 3 años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos de la autoridad que dolosamente aplique una norma declarada inconstitucional por la Suprema Corte mediante una declaratoria general de inconstitucionalidad. La pérdida de la calidad de autoridad no extingue la responsabilidad penal por los actos u omisiones realizados para no cumplir o eludir el cumplimiento de la sentencia de amparo cuando la ley le exija su acatamiento. Y pues las multas a que se refiere todo esto que acabamos de ver son equivalentes a los días multa previstos en el en el Código Penal Federal. Y cuando al concederse definitivamente al quejoso el amparo aparezca que el acto reclamado, además de violar derechos humanos y garantías, constituye un delito, se pondrá el hecho en conocimiento del Ministerio Público que corresponda. Y bueno, como ya vimos ahorita, pues eran nada más 10 artículos. Hay diferentes maneras de sancionar a las partes involucradas dentro del juicio de amparo que incumplan, omitan o hagan alguna acción que no deben, ¿sí? Bueno, ya estoy por terminar, ya son las 8:46. Voy a dejar aquí la clase grabada. Cualquier duda que tengan, por favor, me la pueden hacer llegar por mensajito. Cualquier duda que tengan respecto a las actividades, al examen, las actividades de regularización y puntos extras, esas ya no se pueden abrir, ya que nosotros tenemos un tiempo máximo para la revisión. Entonces, pues ya hoy era como que así el último día pues para revisar. Entonces, pues ya no se puede. Espero que la mayoría hayan cumplido. Y bueno, nos vemos pronto, si Dios quiere. Y como les repito, bueno, cualquier cosa ahí me hacen llegar un mensajito pues para despejar las dudas que tengan, ¿sí? Disculpen ahí la tosedera, lo que pasa es que todavía ando, malilla. Por ahí la semana pasada anduve con influenza, entonces, pues bueno, aquí andamos como quiera. Muchas gracias a todos.